Alguien me preguntaba ayer, me decía, pero todas las mañanas preguntas tú si quieren un café o lo tienes grabado. No, hombre, lo pregunto yo. Hola. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. Oh, 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 oh. 13 de febrero de 2014, cuaderno de bitácora. Hoy es el Día Mundial de la Radio, y cuando suena la radio, viajamos al pasado. ¿Recuerdas cuando eras niño? No le haga caso, doña Jesús, no le haga Cuando caso. le dio usted a leer a mi papá. ¡Calla, niño! Pero si es que... ¿Te callas o te pego? ¡No, pupa, no! ¡Que no! ¡Y encima sin cenar! Les hemos ofrecido... Matilde Perico y Periquín, intérpretes Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilarín, Carmen... He preguntado esta mañana en Twitter, hoy es el Día Mundial de la Radio, ¿qué recuerdos tenéis de cuando escuchabais la radio? Pues quizá erais pequeños, lo escuchabais en la cocina con vuestra madre. A veces es un ejercicio de nostalgia arriesgado, porque volver al pasado siempre es peligroso. Pero han llegado algunos mensajes en Twitter que son absolutamente fantásticos. Os recomiendo que vayáis a mi timeline y los busquéis, pero se repite mucho. Fernando Argenta y sus clásicos populares, dice José Ángel Fornas. Dice Enrique Rodríguez, dice, a la hora de comer no fallaba Archipiélago Radio Nacional de España. Isidro Marimón dice, cuando hablaba Isidro Sola o Matilde Villarino o Mario Beut o José Luis Barcelona y otros tantos profesionales. Esto es Esparta, dice en Twitter, dice, cuando escuchaba a Iñaki Gabilondo y a Luis del Olmo, fíjate, en deportes las noches con José María García y en música Ramón Trecet. Y dice Alejandro Curquejo, dice, yo recuerdo en el 68 el aparato de radio transistorizado en la despensa de la cocina de mi madre y escuchando radionovelas. Es verdad que la radio somos un poco nosotros, un poco el pasado, pero siempre la radio en realidad son los oyentes. Y cuando me preguntaban, dice, pero hoy que es el Día Mundial de la Radio, ¿en quién hay que pensar? Pues no hay que mirarse tanto el ombligo, realmente, como utilizar este día para recordar aquellos momentos que junto a la radio nos hacen un poquito más jóvenes. Quien se afeite a lo loco con hoja cualquiera tiene al fin que padecer, pues el cutis más fuerte jamás resistirá un tormento tan cruel. Solamente el acero de suma calidad tal suplicio le puede evitar, y por eso la hoja maravilla presenta duridium de acero alemán. Pero basta.
basta, se acabó, porque si no empezamos con la lagrimita, nos vienen los recuerdos y nos van superando. Y para eso he elegido una música que contribuya a nuestro estado de ánimo. Sí, que tenía que haber buscado una un poquito más agitada. Pero bueno, en todo caso, la vida continúa mientras los viejos transistores se van llenando de polvo y escuchamos la radio de maneras tan diferentes. Ayer precisamente pregunté en Twitter, ¿cómo escucháis vosotros este programa? Porque son tantas formas como formas tenemos de conectarnos a internet. Había gente que decía, yo escucho este programa en directo desde el teléfono móvil cuando estoy en casa porque así utilizo la wifi de casa. Otros me decían, no, yo me descargo el MP3 cuando lo publicas en Twitter después y lo meto en USB y me lo llevo al coche y así lo escucho de camino al trabajo. Otros decían, yo en el PC sentado. José Manuel Martínez, no sé, voy a hacer bien contando esto, dice, yo me llevo el portátil al cuarto de baño, mientras me ducho y lo pongo ahí para que suene. Pues cada uno tiene una forma de escuchar la radio porque han evolucionado tanto. Y esta mañana, mientras preparaba el programa, he hecho un pequeño ejercicio de nostalgia que no quería hacer porque insisto que hoy no es el día de mirar hacia este lado del transistor, sino de mirar hacia el otro lado del transistor. Pero me he acordado del primer día, aquel 14 de mayo, en el que me levanté, 14 de mayo del 97, yo vivía en casa de mi madre e hice el primer programa de radio de Radio Cable, que fue su nacimiento. En realidad el primer informativo fue 2 o 3 días después, fue el día 19, me parece, pero en el día 14 me levanté. Y me empecé a acordar de pequeños detalles, de cómo tenía yo la habitación entonces. Y fijaos que no hace tanto tiempo, hace 17 años, ¿no? Primer programa de Radio Cable. Y después han pasado un montón de cosas, ¿no? Gracias a aquello. Pero he estado buscando y he encontrado... Es un poco patético, pero como hoy es el Día Mundial de la Radio, lo voy a poner. Y es el último momento en el que miro hacia este lado del transistor. A partir de ahora ya, hacia afuera, hacia vosotros. Pero he encontrado el primer programa de radio... El primer informativo, en realidad, un par de días después, porque primero hice un magazine o no sé qué. El primer programa de radio que hice en Radio Cable. Es patético. Amanece nublado, y no precisamente solo en política. La península despierta cubierta por las nubes y con chubascos tormentosos. Las temperaturas subirán solo en Valencia, hacia Baleares y Cataluña. Descenderán las diurnas en Galicia. Amanece nublado, y no precisamente solo en política. Se me ponía una voz de flautín. Pero os dais cuenta que quizá algún día, dentro de 15, 20, 25, 30 años, cuando habléis con alguien y le digáis, no, yo fui parte de la resistencia. Yo recuerdo un programa de radio que había que se emitía por internet. Bueno, si el Altísimo quiere, igual seguimos haciéndolo. Pero quién sabe, ¿no? Pero contaréis, no, yo estuve allí, estuve en aquel momento. Había un programa de radio que se hacía vía internet, un tipo que lo hacía desde su casa, porque hoy lo sigo haciendo desde casa. Ahora estoy en un sitio un poco aislado, separado por la terraza de casa, porque si no escucharíais al niño correteando por aquí. Pero quizá este momento que estamos viviendo junto algún día formará parte también de vuestros recuerdos, desde luego obviamente del mío, sí. Me levanto a las 7 de la mañana para tomar café, eso sí. Estamos viviendo algo especial. Y dejo sonar la música, es Lion Silver Screen Love, porque es el mejor modo de que vuelvan los recuerdos. Y quiero vuestros recuerdos, vamos a vampirizarlos un poco, ponerlos en internet. Dice, oye Radio Cable, ¿en qué dial pongo mi Grundig para escucharte? Dice Fanny Grande.
Menudo tiarro, pregunta en Twitter, dice, ¿esa voz esperpéntica eras tú? Jo, pues esa es la del año 97, las tengo mucho anteriores de cuando empezaba en radios locales y tengo algunas que son, lo que pasa es que están en cinta y tenía que convertirla y no me daba tiempo, pero... y casi prefiero que estén en un armario encerradas. Rubén Serrano le ha venido un recuerdo, dice, me acuerdo de mi padre escuchando a García. Y Pau Snow pregunta, dice, oye, hoy la música es muy romántica. Es romántica porque recordar el pasado siempre es romántico. Sabéis que me invitó Cándido Méndez un día, me llama y me dice, oye, es que tengo que dar una charla delante de un montón de gente, de empresarios, de tal, en unos de estos desayunos que se organizan en Madrid. Dice, y me gustaría que me presentases tú, porque alguien que sea joven y que me hable desde la... Y entonces me pareció una idea bastante seductora, porque allí van banqueros, gente de, en fin, empresarios, gente de pasta. Decía, muevan ustedes las joyas y el resto que aplaudan. Pues igual. Y entonces le dije que sí, que lo aceptaba. Y cuando me subí al estrado, dije, pero claro, yo no puedo hacer una presentación al uso de Cándido Méndez, que es un personaje al que conoce todo el mundo y a mí no me conoce nadie. Y entonces cuando me subí al estrado dije, bueno, señores y señores, me miraban todos aquellos banqueros con sus gafas redonditas y la mayor parte ya sin pelo sobre la cabeza. Y les dije, digo, vamos a dedicar un momento a pensar en sus madres. Y además no se crean que les voy a preguntar por sus madres, y al final de esto les voy a preguntar. Y quiero que piensen una anécdota que tuvo una especial intensidad con ella. Pues un momento, siendo muy niños, en el que se sentó y su madre le cogió la mano, o le abrazó, o aquel momento que fue su primer día al colegio y le acarició el pelo. Algo que cuando lo tenían. Algo que recuerden ustedes. Y se lo voy a preguntar aquí y lo van a tener que contar delante del resto. Y entonces me puse a contar yo mis historias personales, como estoy haciendo ahora, otro tipo de cosas, porque yo, mi madre, y hablé mucho de mi madre, y de lo que yo he visto en mi casa, y de cómo ha sido mi situación familiar y en mi vida. Y entonces les veía que todos temían que les preguntase y estaban temblando, y decía, joder, qué ver, unos señores banqueros temblando por si les pregunto en público alguna anécdota que les enternezca un poco, que les haga humanos. Y luego cuando terminé dije, bueno, solo quería que guardar su atención, no les voy a hacer pasar por este mal rato de preguntarles por su madre, pero habría sido un momento glorioso. Bueno, pero esto lo digo para que valoremos la importancia de los recuerdos y de echar la vista atrás y recordar, y que a veces nos detengamos a mirar hacia el pasado, pero en todo caso sabemos que este es un programa, en fin, que habla de la actualidad y aunque hoy sea un día muy especial y dediquemos un poquito a la nostalgia, y estoy seguro de que habría un montón de gente que dirá en Twitter, no hombre, vamos a continuar con esta historia de la radio y de la vista para atrás, pero nos tenemos que atener también a la actualidad, porque hay que saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Every single person you have ever feared, who made you wanna hide away and disappear, who laughed at your misfortune and called you weird. Es verdad, me dice José Manuel Martínez. Dice, fui testigo de esa presentación de Cándido. Doy fe de la especial presentación. Hombre, muchas gracias, José Manuel. También estábamos sindicalistas, es verdad, es verdad. Pero mientras tanto la resistencia, mientras dedicamos unos minutos, aunque esto habría sido más apropiado para un programa de noche, pero bueno, mientras dedicamos un momentito a la nostalgia y a mirar hacia atrás, el mundo sigue dando vueltas y los periódicos siguen saliendo y hay que observarlos. Como cada mañana nos reunimos en torno a una mesa y nos vamos pasando las portadas, pues hay que seguir haciéndolo. Y estoy viendo la portada del periódico El País. Dice, el fiscal exige cárcel para 2 directivos por saquear la CAM. Serán los primeros ejecutivos de una gran caja en el banquillo. Y fijaos, 2 caras de la moneda. En una noticia en una pequeña columna. Gallardón se siente más fuerte para impulsar su ley del aborto.
Eso en la cruz. Y en la cara, Bélgica aprueba la eutanasia infantil. Se convierte hoy en país pionero en el mundo con la eliminación de los requisitos de edad. The people on the street are just skin upon the meat with a scaffolding of bone and sinew. It's a beautiful machine, but it's lipids and proteins and carbohydrates locked within you. So when you wanna talk to the girl down the block and you're scared of feeling like a stalker, just remember that you both... Estoy viendo la portada del diario ABC. ¿Para qué quieres más? Dice: la Guardia Civil investiga a Diego Valderas. Ese es el... Está sobre el titular porque el gran titular dice: Alaya implica en los ERE al vicepresidente andaluz. Guerrero le vinculó a la concesión de ayudas con cargo al fondo de reptiles. Ya le gusta la ABC, ya tiene ahí chichilla para tirar durante los próximos meses. Si yo me alegro, si así, oye, tienen menos tiempo para pensar en otras cosas. También el ABC lleva, pero ya en el faldón inferior, lleva un titular que dice: Iberia y los pilotos sellan la paz tras 18 meses de conflicto. Y Panamá asume parte de las reclamaciones de SACIR en la ampliación del canal de Panamá. Estamos dando una imagen al mundo con lo de SACIR. Y la portada del Mundo, pues dice: el Partido Socialista se apoya en Bildu para que Barcina deje de presidir Navarra. Va a pedir elecciones o una moción de censura. Un escándalo denunciado por la número 2 de la Hacienda Foral la pone contra las cuerdas. Y también lleva una fotografía de Mariano Rajoy con las dos manos arriba y un gesto de estos muy característicos, de esos suyos que aprieta los labios, un poco rarito. Y dice: Rajoy aplaudido en un mitin en Ankara. No tuvo reparos ayer en hacer de telonero en un mitin del presidente turco Erdogan. El jefe del Ejecutivo español se presentó en Ankara como el líder de un país socio y amigo de Turquía en la inauguración de una línea de metro construida por una firma catalana, y recibió aplausos de los simpatizantes de Erdogan. Se le ha olvidado el pequeño detalle al periódico El Mundo de recordar que esa línea de metro se aprueba, entre otras cosas, con presupuesto de la Alianza de las Civilizaciones. El proyecto de Zapatero, tan denostado por el periódico El Mundo y por el señor Rajoy, pues eso es lo que ha inaugurado. All the people on the street are just skin upon the meat with a scaffolding of bone and sinew. It's a beautiful machine, but it's lipids and proteins and carbohydrates. Dice Decast en Twitter, dice: ya nos extrañaba que el ABC hubiera quitado su sección sindical en la última semana, que la habían sustituido por la sección de defensa real. Remember that you both underneath your fancy clothes are only just bags of water. Y al hilo de lo que comentaba de SACIR, dice: un país no debería responsabilizarse o avergonzarse de lo que hacen las empresas de ese país. Las empresas no representan a nadie, dice Celsius Pictor. Sí, lo que pasa es que lo que es inevitable es pensar que eso afecta a nuestra imagen como potencia industrial, incluso como potencia empresarial, ¿no? Que nosotros, las constructoras españolas, siguen yendo a otros países. Claro que no debería, ¿no? Ahí tienes razón, Celsius, pero sucede. Y de hecho, como hemos instalado este concepto de la marca España, pues claro, la marca España existe para lo bueno y también para lo malo, ¿no? It's a beautiful machine, but it's lipids and proteins and carbohydrates locked within you. Dice también el periódico El Mundo, dice: la Fiscalía pide cárcel para los burdos saqueadores de la CAM. Reclama 4 y 2,5 años para 2 años y medio para los exdirectivos López Abad y Áviles. También
también lleva el asunto de Panamá, de SACIR. Dice: SACIR y Panamá pactan reanudar la obra, pero la decisión final dependerá de la aseguradora. Es que aquí la cuestión está en saber cuánto va a costar esta broma y a quién y quiénes van a ser los Paganinis, ¿no? Ojo, es curiosísimo porque cuando ves un poco la prensa internacional, buscas SACIR, te das cuenta de que eso, el canal de Panamá es un nido de víboras. Están las compañías norteamericanas por un lado que quieren hacerse con los contratos que queden sueltos, que ya tuvieron su encabrone cuando perdieron el contrato, que también se presentaron. Pero luego las corruptelas que hay alrededor de todas las adjudicaciones deben ser monumentales, ¿no? Si eso le añades una empresa con la seriedad que caracteriza a las empresas españolas, que se presenta allí con un precio por debajo de lo que el propio Panamá decía que costaba hacerlo, y claro, ahora piden subirlo. Es que es de traca todo. All the people on the street are just skin upon the meat with a scaffolding of bone and sinew. Ángel Tejeda, que es un cachondo, dice en Twitter, escuchar a Radio Cable imitando a Pedro Piqueras en sus primeros programas de radio que hacía es algo impactante. O sea, es cachondo que he hecho yo aquí un ejercicio de transparencia poniendo impúdicamente, a ver si voy a coger yo, si coge Ángel alguna grabación que tengas en casa, que seguro que tienes alguna, y chúfala en YouTube, que ya la pongo mañana. Estoy aquí abriéndome, estoy aquí exteriorizando sentimientos. Driver in the semi in the passing lane, who's blocking up the traffic all the way to Spain. The cop who pulls you over when you drive like a saint. They're mostly just bags of water. Y también lleva el periódico El Mundo. Este os lo cuento porque aunque va en una columnita pequeñita, pero introduce algunas claves interesantes. Scott Giovanni. El contenido es algo único, es difícil la mezcla de cabeceras. Pietro Scott Giovanni, consejero delegado de RCS Media Group, al que pertenece el periódico El Mundo, considera que las fusiones empresariales tienen un difícil encaje en el sector de la prensa española. Este señor, que se ha hecho un periplo por algunos medios de comunicación, estuvo en Prisa y he leído en el confidencial.com que allí contó que Pedro J. Ramírez no había sido expulsado por presiones políticas, sino exclusivamente por los intereses financieros, por sus resultados financieros, avalando así la tesis de Casimiro García Vadillo, pero a Pedro J. Ramírez no le ha debido hacer mucha gracia porque ha retuiteado varias cosas relacionadas con esta noticia, por eso he llegado yo a la noticia del Confidencial. All the people on the street are just skin upon the meat with the scaffolding of bone and sinew. It's a beautiful machine, but it's lipids and proteins and carbohydrates locked within you. Bueno, y la portada de ese periódico llamado La Razón dice: los empresarios a los que Esquerra Republicana llama nazis invierten más de 3.000 millones. Dice: la Generalitat arremete contra las empresas que firmaron el Manifiesto contra la Independencia. Dice el periódico La Razón: en Cataluña hay afincadas 5.600 compañías internacionales, de las que más de 885 son alemanas. OMS avisa de que si no se sigue su ruta, Cataluña puede vivir una situación como la de Ucrania. Hombre, el señor OMS también echando lo que se dice un poquito de gasolina. Dice Kake Rodríguez: ha sido muy tierno escuchar tu primer programa. Yo no enseñaría mi primera pequeña investigación ni de broma. Gracias, Kake. Alguien que me comprende. Ahora ya empiezo a dudar si debería haberlo hecho. No. No importa. Los que no tenemos dignidad no tenemos miedo. Bueno, dice también el periódico La Razón en portada, dice: Alaya apunta al vicepresidente Valderas en la trama de los ERE. Pide investigar a la Guardia Civil si el líder de Izquierda Unida en Andalucía medió en la trama de las ayudas falsas. Y claro, fotografía para que quede claro: Susana Díaz
dándole la mano, dice, junto a su número 2 en el Parlamento andaluz, pero en un gesto como de apoyo, cariño, soporte, sustento. Porque si puede La Razón ya meterle un viaje a Susana Díaz, además de al vicepresidente Valderas, pues mejor, ¿para qué quedarse solamente en él? También dice, el Partido Socialista Navarro pactará con Bildu para echar a Barcina si no convoca elecciones en 15 días. Sí, yo le quiero recordar a La Razón, al periódico El Mundo, a la ABC, que están muy inquietos con esto, que Bildu, nos guste o no nos guste, es un partido democrático. Y por cierto, puedo sacar algunas imágenes de incluso Mayor Oreja sentado en la mesa comiendo con miembros de HB en sus tiempos, cuando eran un partido democrático. Así que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. La foto la tengo, que la tengo en mi carpeta de hemeroteca. It's a beautiful machine, but of lipids and proteins and carbohydrates locked within you. So when you wanna talk... Bueno, La Razón también dice, SACIR se dispara en bolsa tras alcanzar un principio de acuerdo para seguir las obras en Panamá. Y varios abogados vieron movimientos extraños en la sala durante la declaración de la infanta. Los letrados sospechosos, Carmen Jiménez y Francisco Carvajal. Ya para qué, él ya le gusta ahí... Me gusta apuntar directamente al periódico La Razón. ¿Quién se esconde más? ¿Marcos, que es un pasamontaña? ¿O los candidatos a la presidencia de la República que van cambiando su discurso de uno a otro y esconden realmente cuál es su proyecto de nación? La ciencia sirve para lo que sirve. Sirve para hacer carreteras, puentes, sirve para demostrar teoremas, pero no sirve para aprender a vivir y a morir. Estoy pasando también la prensa catalana. Dice el periódico La Vanguardia, bueno, escuchábamos al subcomandante Marcos y a Ernesto Sábato. Al subcomandante Marcos me encantaría entrevistarle. Personaje que conseguía movilizar a la CNN con solo decir que quería hablar. Bueno, la prensa catalana, La Vanguardia, dice, Fomento niega a Madrid la llegada del AVE a Barajas. El presidente autonómico presiona para que se inviertan 140 millones y el Ministerio de Pastor ve más fácil llevar el tren a la T1 a la T1 del Prat. Y también lleva La Vanguardia, dice, detenido en España el ladrón de joyas más buscado. Esto he visto que había tenido algo de repercusión en la prensa extranjera. Y luego, muy cachondo, porque claro, esta es la visión que no han dado los otros periódicos cuando veíamos la fotografía de Rajoy. Al periódico El Mundo se le ha olvidado decir que el partido de Erdogan es islamista. Y entonces La Vanguardia sí pone la misma fotografía, Mariano Rajoy con las dos manos en alto, dice, Rajoy durante el acto en Ankara. Erdogan mete a Rajoy en un mitin de su partido islamista. Claro, lo cachondo es que haya sido Rajoy. Claro, si no creíamos en la alianza de civilizaciones. Bueno, señoras y señores, hasta aquí da este jueves. Como siempre, muchísimas gracias por la compañía en este rato mañanero. Estaba buscando la canción de los Grey Havens. Me dice mi amigo Guille, pronúncialo bien, Fernando. The Grey Havens. Silver. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind.
Bueno, que me encanta este ratito, que es una gozada que podemos echar la vista atrás y podemos dedicar unos minutos al zen y a recordar y a consignar que si estás escuchando esto, eres la resistencia. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Nos vamos, mañana a las 8:30 volvemos aquí. Y mientras tanto, se puede volver a escuchar este programa si os habéis perdido algún trocito, mi patética declaración mi patética grabación de los inicios en Radio Cable, se puede escuchar siempre en podcast, grabado, ahora pondré el link en Twitter. Un abrazo, hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.